Bienvenidas y bienvenidos a este espacio creado especialmente para ti. Este video y todo nuestro podcast ha sido producido con el apoyo de inteligencia artificial, combinando tecnología, ideas y mucho corazón. Gracias por estar aquí. Comenzamos. Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a entrarle a una pregunta pues fundamental para la política, ¿no? O sea, ¿cómo debe ser la relación entre un partido y la gente a la que busca representar? ¿Realmente es posible que un partido sea una herramienta de las masas o siempre inevitablemente acaba siendo pues otra estructura de poder que se pone por encima? Sí, y para explorar estas preguntas vamos a basarnos en el capítulo El partido línea de masas, un partido posrevolución cultural. Este texto lo escribió el profesor Alberto Anaya Gutiérrez y es parte del libro Línea de Masas Antología, que es una colección del Partido del Trabajo. Entonces, la pregunta central, digamos, que va a guiar nuestra conversación es esta. Un partido político que se piensa desde la línea de masas, o sea, que dice surgir de las luchas populares, inspirado en cosas como la Revolución Cultural China, ¿puede de verdad evitar ese destino de volverse una élite, una burocracia, y realmente mantenerse al servicio del pueblo? Es la gran pregunta. Desde mi punto de vista, y siguiendo el análisis del profesor Anaya, yo voy a argumentar que este modelo, el del partido línea de masas, representa una alternativa, no solo posible, sino necesaria, diría yo, frente a esas desviaciones burocráticas que hemos visto tanto en la historia. Propone un partido que se entiende como una herramienta, una que está subordinada a la iniciativa popular. Es un concepto, radicalmente distinto al partido tradicional. Y yo, aunque reconozco el valor de esa intención, la verdad voy a plantear mis dudas sobre si esto funciona en la práctica. No. Me voy a centrar en esas tensiones que creo que existen entre la necesidad, claro, de tener una dirección política organizada y el riesgo que siempre está ahí de que el poder se concentre, incluso en estructuras que nacen diciendo que están al servicio de las masas. Ok, pues empecemos por definir qué entiende el texto por partido línea de masas. El concepto clave, como lo explica el profesor Anaya, es una ruptura total con esa idea del partido como algo separado o peor, superior al pueblo. Se aleja explícitamente de la idea de una burocracia autoritaria. Lo define, y esto me parece súper importante, como un subproducto de los movimientos de masas. O sea, no es algo que viene de afuera a dirigir, sino algo que nace desde dentro de esos movimientos integrado a ellos. Su función principal es ser un instrumento. Agarra las ideas que andan sueltas en las masas, las orienta, las sistematiza, ayuda a dirigirlas, pero siempre partiendo de la iniciativa popular, no imponiendo desde arriba. Este modelo, claro, no sale de la nada. Es una respuesta crítica directa, por un lado, a los partidos burgueses, los de siempre, y por otro, y esto es muy importante, a la degeneración burocrática de lo que el texto llama el socialismo real. El ejemplo que usa es clarísimo. La experiencia de la ex Unión Soviética. Ahí el poder que al principio estaba en los soviets, en las asambleas populares, se fue pasando poco a poco, primero al partido y al Estado, luego al Comité Central, después al Buró Político, hasta que terminó concentrado en una sola figura, Stalin. El modelo línea de masas intenta aprender de esa lección tan dura e incorpora enseñanzas de la Revolución Cultural China. Según el texto, esta se entiende como un intento de Mao Zedong por luchar precisamente contra esa burocratización y devolverle el poder a las bases, buscando inspiración en modelos de autogobierno como la Comuna de París de 1871. En esencia, este es un partido pensado para servir, no para mandar. Uno que pone los intereses de las masas primero y que busca activamente construir la autonomía popular. Entiendo perfectamente la fuerza de esa crítica al burocratismo y la búsqueda de una alternativa. Vaya, la experiencia del socialismo real con esa tendencia a concentrar el poder que describe muy bien el texto es una lección histórica que no podemos ignorar, ¿no? Es como una sombra que persigue cualquier proyecto que quiera cambiar las cosas de fondo. La intención de evitar eso, de mantener una conexión viva con las bases, es sin duda loable y necesaria. Nadie lo discute. Sin embargo, es justo ahí, al pasar de la teoría a la práctica, donde me surgen las dudas más serias. La propuesta de un partido que al mismo tiempo orienta y sistematiza, pero que también debe estar subordinado a las masas, me parece que tiene una tensión interna muy, muy fuerte. ¿Dónde pintas la raya en el día a día entre una orientación política, que es necesaria, claro, y un control que termine, ahogando la iniciativa real de la gente? ¿Cómo te aseguras que el proceso de sistematizar las propuestas populares no se convierta en los hechos en un filtro que
que priorice la visión del partido, o peor, que la imponga pero sutilmente. El propio texto, como bien dices, define un partido como una estructura organizada para luchar por el poder político, ya sea para tomarlo o para defenderlo. ¿Cómo se reconcilia ese objetivo fundamental, casi lo que define a un partido, con la idea de ser nomás un subproducto o un instrumento al servicio de otros? ¿No hay ahí una contradicción, casi natural? ¿Una tensión que siempre va a tender a resolverse a favor de la estructura organizada? Además, el hecho de que el propio Mao, según cuenta el texto, pensara que se necesitaban varias revoluciones culturales para limpiar o corregir esas desviaciones burocráticas, me sugiere la dificultad tan enorme, casi titánica, de mantener esa supuesta subordinación y evitar que el poder se concentre. ¿Puede este modelo, por muy bien diseñado que esté en el papel, escapar realmente a esa tendencia histórica, casi como una ley de hierro, de que las estructuras partidarias se vuelvan autónomas y se enquisten? Comprendo esa preocupación, claro, sobre la tensión entre guiar y dominar. Es un dilema clásico, sin duda. Pero creo que la respuesta que da el modelo línea de masas, como lo expone el texto, está en esa frase que ya mencionamos. El partido orienta, pero las masas deciden. Y esto no puede ser nada más un eslogan bonito. Para que funcione, implica, según el modelo, que las propias organizaciones de base, las estructuras populares autónomas, deben tener mecanismos reales, tangibles, efectivos para supervisar, para controlar e incluso para criticar revolucionariamente al partido. El objetivo no es crear dependencia hacia el partido, es justo lo contrario. El modelo exige que el partido promueva activamente la autoorganización y la autonomía de las masas. Por eso es tan importante lo que dice el texto sobre la formación de los cuadros. Tienen que salir directamente de las luchas populares, deben haberse forjado, como dice de forma muy poética, en las tempestades revolucionarias. Solo esta procedencia garantiza, o al menos busca garantizar, una conexión orgánica real y una lealtad fundamental hacia las bases, no hacia la jerarquía interna del partido. Es un intento, digamos, de anclar la estructura en su origen popular. Sí, pero seguimos hablando, me parece, del deber ser, ¿no? De la intención del modelo. Mi pregunta insiste en los mecanismos concretos, en las salvaguardas institucionales o prácticas. La historia que el propio texto usa como advertencia, la de la degeneración soviética, nos enseña muy crudamente cómo las estructuras de poder, incluso las que nacen con las mejores intenciones revolucionarias, tienden a desarrollar vida propia, a generar intereses particulares y a desconectarse de las bases que dicen representar. ¿Cómo se asegura, en el día a día de la lucha política o de la construcción de una nueva sociedad, que el partido no termine siendo el que define cuáles son los verdaderos intereses de las masas? O que no descalifique las críticas que le incomodan o las propuestas alternativas como desviaciones pequeño-burguesas, contrarrevolucionarias o agentes del enemigo. Como lamentablemente pasó en ciertos momentos de la propia revolución cultural, según se puede entender si uno analiza críticamente esa experiencia, cosa que el texto también sugiere. ¿Quién garantiza que esa supervisión popular sea realmente efectiva, que tenga dientes y no sea una simple formalidad, un ritual, sin poder real? Es que el modelo mismo, al plantearse como una reflexión post-revolución cultural, intenta justamente incorporar esas lecciones. La revolución cultural, con toda su enorme complejidad, sus aciertos y sus innegables excesos y tragedias que no podemos ni debemos ignorar, claro, fue precisamente un intento radical, como señala el texto, de bombardear el cuartel general de la burocracia, de sacudir esas estructuras del partido y del Estado que ya se estaban anquilosando. El énfasis que pone el profesor Anaya en modelos como la Comuna de París no es una referencia folclórica, digamos. Apunta a un ideal de poder descentralizado que emana directamente de las asambleas de base, con mandatos revocables y control popular directo. Ahora bien, esto no quiere decir que sea un camino fácil, ni que el éxito esté asegurado. Requiere, como citaba el texto de Mao, una lucha constante, una vigilancia permanente contra esa tendencia a la burocratización. No es una fórmula mágica que aplicas y ya está, sino un proceso dinámico, una tensión permanente. La garantía última no está en un reglamento escrito, por perfecto que sea, sino en la vitalidad, la conciencia y la capacidad de lucha y control de las propias masas organizadas. Y esa capacidad, el partido, si es de verdad línea de masas, tiene la obligación de fomentar y fortalecer, no de suplantar. Y esa cuestión del control popular nos lleva directo a otro punto que me genera preguntas: la democracia interna del partido. El texto hace una distinción que presenta como
como fundamental entre democracia centralizada, que supuestamente prioriza la iniciativa de la base, y el centralismo democrático clásico, el leninista, que tendería a priorizar las decisiones del centro. Se insiste en que no es un simple juego de palabras. Admito que la diferencia en teoría suena bien, ¿no? La idea de un flujo de poder que va de abajo hacia arriba suena intrínsecamente más democrática. Sin embargo, me pregunto si, en la práctica política concreta, cualquier forma de centralización, incluso la que parte de una consulta democrática inicial en la base, no lleva consigo el riesgo inherente de concentrar la decisión final en pocas manos. Una vez que las diversas propuestas de la base se sistematizan y se centralizan para lograr una acción unificada, algo que es necesario en política, claro, ¿no se corre el riesgo real de que la dirección del partido termine teniendo la última palabra, filtrando o modulando la voluntad original de las bases? ¿Cómo se evita que la centralización, aunque nazca democráticamente, termine ahogando la disidencia genuina o las alternativas que no encajan perfectamente en la línea que el centro considera correcta después de ese proceso de síntesis? Mira, yo no creo que sea solo semántica. Es una diferencia fundamental en el origen del poder y en la dirección del flujo de las decisiones. En la democracia centralizada que propone el modelo línea de masas, tal como lo describe el texto, el flujo se piensa explícitamente de abajo hacia arriba. Son las bases, los militantes, las asambleas locales, las organizaciones populares vinculadas, las que discuten, proponen y toman las decisiones iniciales. Luego, esa voluntad colectiva se centraliza, sí, pero no para alterarla, sino para coordinar la acción, para darle coherencia y eficacia a nivel general. Es una centralización que emana de la democracia de base y está, digamos, a su servicio. En cambio, en el centralismo democrático leninista, tal como lo critica el texto por cómo se ha desviado históricamente, el flujo muchas veces ha sido al revés. El centro, el comité central, el buró político, el grupo dirigente, elabora la línea política, la estrategia, la táctica, y luego busca la ratificación democrática, que a veces es muy formal, o simplemente exige que las bases la apliquen disciplinadamente. Cambiar el punto de partida, insistir en que la fuente primaria de la decisión y la legitimidad es la base, la asamblea, la discusión colectiva. Eso cambia radicalmente la naturaleza del proceso. Se prioriza la voluntad y la iniciativa de la mayoría como origen del poder, no la supuesta clarividencia del centro. La centralización se ve como un paso necesario para la acción eficaz, sí, pero como una consecuencia de la democracia de base, no como su punto de partida o su instancia definitoria final. Entendido el planteamiento teórico, ahora vayamos a la relación entre el partido y el Estado. Otro nudo complicado. El texto propone explícitamente evitar esa fusión partido-Estado que fue característica y para muchos fatal en el socialismo real. Plantea una relación de colaboración y orientación, no de mando directo o de identificación. El Estado, según esta visión, debería ser la expresión organizada del poder de las masas a través de sus propios órganos, menciona modelos tipo comuna, y el partido actúa como un guía político, un orientador ideológico, pero sin confundirse con el aparato estatal ni sustituirlo. Entiendo la distinción teórica y comparto totalmente la importancia de evitar que el partido se convierta en el Estado y el Estado en el partido. Pero, de nuevo, me asalta la duda práctica. Si el partido es quien orienta y dirige las iniciativas políticas, incluso dentro de esos órganos de poder de masas que supuestamente forman el nuevo Estado, ¿cómo se evita que esa orientación se transforme en la realidad cotidiana del poder en un control efectivo? Si el partido, por definición y por su rol, tiene la visión estratégica más articulada, los cuadros teóricamente mejor preparados, como el propio texto sugiere, ¿no tenderá naturalmente a ejercer una hegemonía, a dominar esas estructuras estatales, aunque formalmente se mantenga la separación y se diga que emanan de las masas? ¿Dónde queda la autonomía real de ese Estado como expresión genuina y plural del poder popular si la brújula, la que marca la dirección, la tiene siempre el partido? Es una pregunta crucial, sin duda alguna. Y creo que la respuesta está en la naturaleza misma de esa orientación. No se trata de una imposición vertical o burocrática, como en los modelos que se critican. Se piensa más bien como una dirección política que se gana, a pulso, basada en la persuasión, en la capacidad del partido de interpretar correctamente las necesidades y aspiraciones profundas de las masas, y de proponer caminos y soluciones que sean reconocidos como viables y justos por ellas mismas.
Si el partido está verdaderamente arraigado en las masas, si sus cuadros realmente surgen de ellas, comparten sus condiciones de vida y están sujetos a su crítica, como exige el modelo, entonces esa orientación no debería sentirse como algo externo o ajeno. Además, la existencia misma de órganos de poder de masas autónomos, como esos modelos tipo comuna, implica precisamente eso, que tienen poder real de decisión, de gestión, de legislación en sus ámbitos. El partido puede proponer, argumentar, intentar convencer, orientar estratégicamente, pero si las estructuras de masas organizadas, después de deliberar, decidan tomar otro camino, según este modelo, esa decisión debería prevalecer. La relación no es jerárquica, como de un jefe a un subordinado, sino más bien dialéctica. El partido actúa como una guía política que tiene que ganar su legitimidad día a día a través de su conexión con las bases y la corrección de sus análisis y propuestas, no mediante decretos o imposiciones. Es una relación donde el partido influye, claro, pero también es influido y controlado por las masas organizadas en sus propios órganos de poder. Ok, para ir cerrando, toquemos el tema de la construcción de la nueva sociedad. El texto enfatiza que la línea de masas no es solo una metodología para la lucha revolucionaria, sino el hilo conductor esencial para construir la sociedad postcapitalista. Y esto argumenta es crucial para evitar esos proyectos impuestos desde arriba por élites iluminadas, por dogmáticos aferrados a esquemas abstractos o por burócratas que terminan creando lo que el texto llama socialismo burocrático o incluso capitalismo de Estado. La nueva sociedad, para ser de verdad revolucionaria, libre y capaz de garantizar el bienestar colectivo, debe responder a las iniciativas reales, a las necesidades sentidas y a las propuestas creativas que surgen de las propias masas. Debe respetarse, dice el texto, la libre voluntariedad de las masas. Estoy completamente de acuerdo con el objetivo, Evitar el dogmatismo, el autoritarismo y ese vanguardismo elitista que llevaron al fracaso y a la tragedia tantos procesos revolucionarios es fundamental. Pero una vez más, la pregunta es el cómo. ¿Cómo puede el partido, en la práctica, asegurar que capta la enorme diversidad de intereses, necesidades e iniciativas que existen en el seno del pueblo, sin inevitablemente filtrarlas consciente o inconscientemente a través de su propia lente ideológica, de su programa o de su plan estratégico? Si surgen contradicciones, y es inevitable que surjan, claro, entre distintas iniciativas populares o entre algunas de estas y la orientación general que propone el partido, ¿quién arbitra? ¿Con qué criterios? ¿Cómo se garantiza que esa libre voluntariedad de las masas no sea sutilmente coartada, limitada o redirigida en nombre de la dirección correcta, de la unidad del proceso o de la eficiencia revolucionaria? ¿No puede la necesaria orientación convertirse fácilmente en una camisa de fuerza para la creatividad y la diversidad popular que dice querer liberar? La garantía principal, según la lógica misma de la línea de masas, está en la propia metodología que le da nombre, de las masas a las masas. Y esto no es una fórmula vacía, sino un ciclo constante. Implica un proceso continuo de investigación social, de ir a las bases, escuchar atentamente, recoger las ideas dispersas, las demandas, las críticas, las soluciones que la gente propone desde su propia experiencia. Luego, procesar esas ideas a la luz de la teoría revolucionaria, del análisis de la situación general, de las experiencias históricas, para sintetizarlas y devolverlas a las masas, pero no como órdenes, sino como propuestas políticas más elaboradas. Propuestas que ellas deben discutir, asumir como propias, modificar si es necesario según sus realidades concretas o incluso rechazar si no las consideran adecuadas. No se trata de un filtro ideológico rígido que impone una visión única, sino de un diálogo permanente, de una construcción colectiva del conocimiento y de la estrategia. Cuando surgen contradicciones, que es natural y sano que ocurran en cualquier proceso vivo, deben resolverse, pues prioritariamente mediante el debate abierto, la persuasión, la experimentación práctica y, en última instancia, respetando la decisión mayoritaria de las masas organizadas en sus propias estructuras democráticas. El partido, desde esta perspectiva, no tiene la verdad absoluta ni revelada. Su papel es más bien el de un catalizador, un facilitador que ayuda a las masas a elevar su conciencia, a organizarse y a encontrar las soluciones más correctas a través de su propia práctica y deliberación colectiva. El respeto a la libre voluntariedad significa precisamente eso, no imponer, sino convencer, acompañar, aprender junto a las masas. Si el partido se desconecta, se vuelve arrogante,
o intenta imponer su línea por la fuerza, pues traiciona su propia esencia y deja de ser un partido línea de masas. La construcción de la nueva sociedad se entiende así como un gigantesco proceso de aprendizaje colectivo, y el partido es un instrumento, importante sí, pero un instrumento al fin y al cabo, al servicio de ese aprendizaje, no un director de orquesta autoritario que dicta cada nota. En resumen, y volviendo al corazón de nuestra discusión, el concepto de partido línea de masas, tal como lo presenta y analiza el profesor Anaya en este capítulo, ofrece una visión que, en mi opinión, es profundamente autocrítica respecto a las experiencias pasadas y por eso mismo, pues, esperanzadora. Propone un modelo de organización política que intenta sacar lecciones de los errores históricos del burocratismo y el autoritarismo. Busca subordinarse genuinamente a las masas populares, fomentar activamente su poder directo a través de estructuras propias y autónomas, y practicar una democracia que fluya desde la base hacia las instancias de coordinación. Es, en esencia, un llamado a repensar y construir una herramienta política que esté verdaderamente al servicio del pueblo y de sus intereses históricos. Por otro lado, y sin negar el valor enorme de la crítica a la burocracia y del ideal de servicio que esté en todo el texto, yo sigo manteniendo que persisten preguntas fundamentales sobre la posibilidad real de llevar este modelo a la práctica de manera sostenida y coherente. La historia, incluidas las lecciones de la revolución cultural que el propio modelo invoca como referencia compleja, sugiere que mantener la subordinación efectiva del poder organizado, que es lo que un partido representa, a la voluntad popular, que a menudo es diversa, cambiante y a veces difusa, es un desafío constante y de una complejidad, abrumadora. La tensión inherente entre la necesidad de una orientación estratégica y el riesgo permanente de control, entre la centralización necesaria para la acción política eficaz y el respeto a la democracia de base, y entre el rol del partido y la autonomía de los órganos de poder popular, todo eso requiere mecanismos de control, de equilibrio, de rendición de cuentas que sean extremadamente robustos y una cultura política de vigilancia permanente que, seamos sinceros, la historia concreta nos muestra que son muy difíciles de crear y, sobre todo, de mantener en el tiempo frente a las presiones del poder. Ambos puntos de vista, creo, subrayan la enorme complejidad inherente a la tarea de organizar la acción política transformadora sin caer en la vieja trampa de reproducir, bajo nuevas formas, las mismas relaciones de dominación, de elitismo o de burocratismo que se buscaba superar. Es un desafío permanente, sí. Exactamente. El texto del profesor Anaya, al plantear el modelo del partido línea de masas, nos obliga a una reflexión profunda y muy necesaria sobre cómo las estructuras políticas pueden o deberían poder potenciar genuinamente el poder, la creatividad y la iniciativa popular, en lugar de suplantarlas o dirigirlas desde arriba. Este modelo, con sus raíces en la crítica a las desviaciones del pasado y en las lecciones, aunque sean contradictorias, de la revolución cultural, ofrece sin duda un marco conceptual sumamente valioso para continuar este debate crucial. Un debate que, lejos de estar cerrado, sigue abierto y tiene una enorme pertinencia para pensar las formas de organización y lucha hoy en día. Queda mucho por explorar en estas ideas, en su aplicación histórica y en su potencial relevancia actual. En duda, el desafío de construir organizaciones políticas que realmente nazcan del pueblo, les sirvan con lealtad y potencien su capacidad colectiva de decisión, sigue absolutamente vigente en nuestras realidades contemporáneas, tanto aquí en México como en América Latina y el mundo. Este intercambio de perspectivas se ha basado en el capítulo El partido línea de masas, un partido post-revolución cultural, escrito por el profesor Alberto Anaya Gutiérrez y que forma parte del libro Línea de Masas Antología de la colección del Partido del Trabajo. Si deseas profundizar en estas ideas y conocer más sobre el trabajo que se realiza inspirado en ellas, puedes acudir a las oficinas del Partido del Trabajo en México, en Puebla o en el estado de la República donde te encuentres. También puedes seguir las actividades y discusiones en redes sociales buscando Partido del Trabajo México o Partido del Trabajo Puebla.